Colegas y a todos los visitantes que nos están visitando en algunas regiones. Presidenta, yo no voy a gritar y no voy a juzgar si algunos colegas trabajan o no trabajan en sus regiones, pero sí sé algo muy importante, que al finalizar nuestro trabajo como congresista, Dios y el pueblo nos pasará la factura. Presidenta, yo creo que la reactivación económica tiene que dar medidas para facilitar mayores inversiones de los pequeños empresarios, mayores ganancias para los ciudadanos pobres y de a pie, de ese hombre y de esa mujer a pie. Estoy seguro que habría mayor reactivación si subimos el sueldo mínimo, que muchos están esperando, el sueldo mínimo, Presidenta. Si inyectamos dinero a las microempresas, si a ellos les damos facilidades tributarias, incluso estoy segura que podríamos generar mayor formalidad si es que damos facilidades a esas pequeñas y microempresas. Sin embargo, la propuesta no va en ese sentido, está dirigido para los más grandes y los poderosos. La reactivación, Presidenta, no puede ser mayor depreciación para las obras de las grandes empresas, por lo tanto menos tributo y mayor rigurosidad para las pequeñas. Ahora puedo embargar los vehículos de los pequeños taxistas. ¿Eso es lógico? Ancho para los ricos y angosto para los pobres. Eso es justicia, eso es inclusión social. ¿Qué democracia y proyecto inclusivo es aquella que solo ajusta a los pobres? Por ejemplo, Presidenta, colegas, un pequeño empresario que no declara la SUNAT tiene una multa de más de 1.500 por no declarar. Es decir, que no declara porque se olvida o no sabe o porque nadie la señaló a nada o no le notificaron. Porque además no debe pagar porque su declaración muchas veces el pago es cero o es solo 10 o 20 soles. A ese pequeño contribuyente se lo multa con más de 10.500 que no tiene. Sin embargo, la SUNAT le embarga y no le perdona ni un centavo. Eso es la realidad, Presidenta. Pero a los grandes empresarios, a ellos se los perdona, no se los cobra porque son grandes amigos. Allí está todo el listado de los grandes empresarios que deben millones y no se los cobra. Por el contrario, se les ha perdonado las moras e intereses. ¿Y qué debe haber detrás de los grandes? Eso no es posible, Presidenta. Por eso yo no estoy de acuerdo con esta propuesta. Creo que debe formularse. Voy a apoyar medidas reactivadoras reales, que se baje el IGB. Nuevamente digo, que se suba el sueldo mínimo, que se suspenda el ITAN y todas las sobrecargas tributarias. Tiempo adicional. Que existe una real proporcionalidad entre las multas y los pagos que no se hacen. Para culminar, Presidenta, esas medidas vamos a apoyar. Si quieren que apoyemos una propuesta como esta, les pido que nos alcancen un balance de los efectos que ha tenido los paquetes reactivadores que han aprobado hace varios meses. No hay balance, porque si lo hubiera, nos dirían que no han tenido ningún efecto real. Presidenta, pongamos un poquito de conciencia y pensemos en nuestros pequeños empresarios. Pensemos en el hombre a pie y no solamente utilicemos a esas personas en tiempo de campaña para venir a enriquecerse y llevar agua a nuestro molino. Y termino diciendo, esto no es inclusión social si no pensamos en todos. Y que voy a terminar diciendo, Presidenta, todos nos pasará la factura, depende de nuestros trabajos, nuestras obras que hacemos. Congresista Rimarachín. Gracias, Presidenta. Presidenta, el proyecto de ley de la Coca-Cola, que pretendía arrasar con los parques y áreas verdes de Lima y de todas las ciudades del Perú, fue derrotado porque salió a luz por la prensa tremendo y semejante lobismo. Pero no solo eso, Presidenta, fue derrotado por la protesta del pueblo limeño que se expresó esos días por las calles y que el día de hoy también ha venido en protesta fuera del Congreso.
Pero resulta que acá sí se quiere favorecer ese tipo de medidas en la política económica y está camuflado en este proyecto esas intenciones. Yo no sé cómo quiere llegar este gobierno a la COP20, que la preside, que es anfitrión, destruyendo áreas verdes, quitándole competencias a las municipalidades. Acá le quitan competencia a las municipalidades en cuanto a la regulación de habilitación urbana y edificaciones. Le dan competencias al Ministerio de Vivienda para que a través de una regulación nacional de revisiones urbanas pueda cambiar todo y pueda estar en sobre de las municipalidades. También se plantea facilitar las licencias para las grandes construcciones con ese mismo ánimo. Y lo más triste, Presidenta, es que acá no se plantea lo elemental de una política económica para superar un momento en que se vive un proceso de ralentización de la economía. La ralentización de la economía, Presidenta, no se supera concediendo beneficios tributarios a los grandes, al poder económico. La ralentización de la economía no se supera privatizando. Al revés, hay que retirar los beneficios tributarios a muchas empresas que lo tienen actualmente, como las empresas mineras, como Yanacocha, que elude tributos y aún le quieren dar más beneficios a los de arriba. Se elimina la ralentización de la economía, Presidenta, incrementando la demanda. Y ese es un tema elemental que debe manejar la Comisión de Economía. Ese es un tema elemental que tiene que manejar quienes conducen la política económica del gobierno. Se elimina la ralentización de la economía aumentando salarios, generando empleos, inyectando dinero fresco al bolsillo de los peruanos, con una política agresiva del Estado en cuanto a construcción, a obras, que no se guarde bajo el colchón las reservas que tiene el Perú, que los ponga en movimiento y que retiren los beneficios tributarios para que acá haya justicia, los que ganan más paguen más. Para culminar, congresista. Acá todo se carga, Presidenta, los impuestos indirectos. Los impuestos directos tienen muchos beneficios. Esa política económica es la que defiende este gobierno. Esa política económica es la que implementaron los anteriores gobiernos. Y yo quiero dejar claro, Presidenta, y yo pido consecuencia y que no sean poses electorales a la bancada fujimorista. ¿Por qué? Porque cuando ellos se oponen al proceso de privatización de la salud, también hay que oponerse a este paquetazo que pretende privatizar. ¿O es que ellos son privatizadores y acá solamente hacen la pose electoral? Si es que realmente votan por convicción en contra de la privatización, que lo hagan. El pueblo peruano, la economía del Perú será la beneficiaria. Es importante que esto se aclare, porque acá vamos a ver que hablan aparentemente diferente y después los que han estado en el gobierno van a votar igual con la misma bancada oficialista. Hay que votar, Presidenta, no solamente en contra, sino que planteo una cuestión previa. Este tema hay que abordarlo con la madurez del caso. Y pido como cuestión previa, Presidenta, que pase este proyecto a la Comisión de Presupuesto y a la Comisión de Vivienda, donde debe discutirse con tranquilidad, con madurez, pensando en el manejo de la economía del país y no con una votación arbitraria, porque viene con toda la emergencia, la urgencia que el gobierno dice. Así nos pasan gato por liebre, Presidenta. Culmine, congresista. Quieren deshacer, para culminar, Presidenta, así quieren deshacer los derechos de la población y perennizar esta política económica nefasta. No se crece porque falla esta política, no se invierte, se destruyen las fuerzas productivas peruanas y se beneficia a los de fuera. Más beneficio para los de arriba y ajuste en el bolsillo de los peruanos. Esa política tendrá que acabar algún día. El pueblo votó porque se acabe esa política económica. Sin embargo, hubo un giro, un autogolpe en el que ahora se implementa un plan de derecha por el que el pueblo no ha votado.
Para terminar, presidenta, me pide una interrupción el congresista Pari y el congresista Romero. Está en tiempo adicional. Culmine, congresista Rimarechea. Muchas gracias, presidente. Congresista Josué Gutiérrez. Muchas gracias, presidenta. Me ha pedido con tiempo interrupción, las dos interrupciones del congresista Molina. Muchas gracias. Congresista Molina, 2 interrupciones. Muchas gracias, señora presidenta, y buenos días a los congresistas. Efectivamente, señora presidenta, este paquete económico de reactivación es una medida importante porque va a generar empleo y desarrollo en el país. Señora presidenta, uno de los problemas recurrentes es justamente las empresas eléctricas. Creo que esto de cotizar en bolsa, las acciones va a ser de suma importancia porque las empresas eléctricas, algunas empresas son ineficientes. O sea, la atención al usuario y la atención a los lugares donde debe llegar la electricidad, señora presidenta, creo que no está cumpliendo con ese rol. Por eso es importantísimo, señora presidenta, de que ya de una vez se tenga que admitir la participación de un presupuesto de privados para que reactive y que tenga que funcionar eficientemente estas empresas. Por eso nuestra conformidad con este paquete de medidas del gobierno. Muchas gracias, señor presidente. Congresista Gutiérrez. Muchas gracias, presidenta. Felizmente, en este gobierno se está dando un paso importante de incorporar en el currículum de estudio de los jóvenes estudiantes de nivel secundaria el curso de finanzas. Y como soy un visionario del futuro, presidenta, creo que la discusión de acá a 20, 30 años va a ser mucho más madura en términos económicos, va a ser mucho más madura, mucho más sólido en términos de entender de cómo se estructura el futuro del país. Y eso de por sí ya me da alegría, presidenta, porque serán nuevos tiempos donde las discusiones bizantinas de la dicotomía ideológica del capitalismo y del comunismo no sean más. Somos estadistas y en la línea de acción de nuestro gobierno hay tareas fundamentales que la hemos convocado a la oposición y muchos se han sumado a participar conjuntamente en ese tema. Y es que en verdad, presidenta, son tiempos donde el país exige y demanda unidad. Y eso implica fundamentalmente el establecer criterios en común para luchar contra la pobreza y la extrema pobreza. Esos son enemigos comunes que tenemos nosotros los parlamentarios en este foro. Yo no distingo, presidenta, un criterio totalmente distinto a esa dicotomía del pasado que se sustenta sobre la base de conceptos ideológicos cuando la población quiere oportunidad de empleo. ¿Cómo hace el país para dar justamente esos espacios de oportunidad de empleo? Para erradicar el subempleo y el desempleo que existe en el país. Cuando tenemos el reconocimiento tácito de que cerca del 80% de la dinámica financiera en el país se sustenta sobre la economía del aporte privado. Así que los estatistas, esa visión del pasado, pero del pasado que ha quedado cientos y cientos de años atrás, ya no debería volverse a hacer el discurso del día de hoy, salvo que con criterio populista se pretenda hacer que esto tenga rédito electoral y entonces hay que dar discursos, aunque finalmente no saben ni lo que están diciendo. Porque, por ejemplo, presidenta, permítame decirte, o decirle a la representación nacional, ¿cómo es así que hoy día sea un demérito cotizar en bolsa?
no es un demérito. La estrategia de la pequeñita empresa hoy día que nace, de la empresa familiar, de la empresa colectiva, social, que mueven pequeños fonditos por ahora, pero tienen sueños de fortalecerse en el futuro, ¿cuáles? ¿No es acaso ingresar a la bolsa para que, bajo ese criterio de competitividad, bajo ese criterio de una economía? Tiempo adicional. Gracias, Presidenta. Y para poder tener ese criterio de un trabajo, digamos, diferenciado que le permita alcanzar financiamiento con intereses mucho más competitivos en el escenario, digamos, de la finanza y del banco, hoy día se entienda como que si los que están, las empresas públicas que están en el cotizando en bolsa, es algo perverso. ¿Dónde se ha visto? Por eso es que es fundamental ese curso en secundaria de finanzas. Todo lo contrario, debemos sentirnos orgullosos que las empresas públicas coticen en la bolsa, sean auditadas, estén vistos por el mundo como un potencial de poder buscar mayor apalancamiento financiero para generar oportunidades de trabajo, para erradicar la pobreza. Esos son factores fundamentales que deberíamos discutir hoy día. Sé que la gran mayoría de la representación nacional entiende perfectamente que no hay esquema alguno, señor, de combatir contra la extrema pobreza, sino dar la oportunidad al poblador para que pueda conseguir fuentes de empleo fundamentalmente estructuradas y sostenidas en el tiempo para podernos desarrollar. Quien pueda decir lo contrario, Presidenta, permítame decir, está equivocado o está equivocada, sin que eso me signifique abordar el tema. Tiempo adicional. Presidenta, voy a culminar señalando que este proyecto de ley, que tiene medidas de corte tributario y que la promoción de la inversión y de la mejora de la competitividad hoy día debe centrar a toda esta colectividad en torno a objetivos serios y no a politiquería barata. Para eso van a tener los espacios electorales donde puedan discutir sus temas, pero en verdad lo que han dicho los parlamentarios acá es que todo esto está bueno, pero necesitamos mucho más, y está bien. Sigamos haciendo propuestas para dinamizar la economía del país, porque eso nos unirá tarde que temprano, porque esa es la tarea fundamental de un político, dar respuestas a su país. Muchas veces estos diseños y estas medidas no pueden ser entendidas en el momento, pero cuando se aplican, cuando se reactiva, cuando somos más competitivos, cuando llegamos, señora Presidenta, a buscar esos espacios, digamos, de competitividad en el ranking, como hoy día da cuenta que el Perú es el segundo país con mejor clima de negocios, es algo que la compartimos. No es éxito de este gobierno, es éxito de todos, es éxito del país, de la clase política. Muchas gracias, Presidenta. Congresista Yehude Simón. Congresista Daniela Bugatazo. Muchas gracias, señora Presidenta. Me pide una interrupción al congresista Rimarachín. Congresista Rimarachín. Muchas gracias, Presidenta. Gracias al congresista Daniela Bugatazo. Creo que hay que replicar esos discursos altisonantes de gente que no es consecuente con sus posiciones originales. Acá nadie ha hablado de comunismo ni nada por el estilo, de la dicotomía entre una u otra posición, no. Acá sencillamente se está defendiendo el manejo económico del país con posiciones nacionalistas, no con posiciones entreguistas como los anteriores gobiernos, las cuales ahora lo ascriben y muy bien se emocionan en promocionar. Yo quisiera recordarle ahí sus orígenes. ¿Son nacionalistas o ya parecen apriistas, fujimoristas? Cámbiese mejor de bancada ya. Muchas gracias, Presidente. Congresista Bugatazo. Muchas gracias. Me ha pedido una segunda interrupción la congresista Rosa Mavila. Congresista Mavila. Gracias, congresista Bugatazo. Sin ánimo de entrar a grandes debates ideológicos, señora Presidenta, yo creo que es bueno que la ciudadanía conozca los matices en el debate político. Hay quienes desde algunas tiendas critican al oficialismo, que tienen una posición timorata en materia de privatización. Hay quienes, y en consecuencia, seguramente pues ya tendría que pasarse al segundo paso, que hay que eliminar ya pues el Estado, para que la actividad privada absolutamente ya ni siquiera levante las tesis del LUC del Estado mínimo, sino que como todo Estado es providencia, como todo Estado es babilónico, supraestado, ineficiente, burocrático, viva pues la única y exclusiva actividad privada.
Y hay quienes desde el oficialismo se olvidan que ahora representan el Estado y el gobierno y tratan de inocularnos a quienes planteamos tesis a favor de la actividad pública, que no significa, señora, planificación socialista a la vieja manera de, por ejemplo, Rusia y partidos similares. Gracias, gracias, congresista. Congresista Bogatás. Muchas gracias, señora presidenta. En este proyecto hay innumerables medidas y propuestas que van en un sentido o van en el otro. Una de las propuestas que tiene significativa importancia es la relacionada a la jurisprudencia de observancia y obligatoria de las resoluciones del Tribunal Fiscal contenidas en el artículo 154. La propuesta es absolutamente coherente, pero creo que tiene un problema serio de redacción, porque no establece cuál de las 4 o 5 salas es la que va a emitir la interpretación de carácter obligatorio. Yo le pediría al presidente de la Comisión de Economía, porque tenemos en la actualidad sobre una misma norma 6 o 7 interpretaciones dadas por distintas salas, y las mismas salas interpretaciones distintas en 3 o 4 versiones sobre la interpretación de una misma norma. Y lo que se está tratando de resolver el día de hoy es dándole el carácter obligatorio para la obligatoriedad de tener que utilizar lo establecido, pero no decimos cuál de las 8, 10, 12 o 15 versiones de interpretación de la norma. Entonces, no creo que estemos logrando el resultado, porque no existe una sola posición de las diversas salas del Tribunal Fiscal, y eso lo podemos ver cualquiera que haga una ligera revisión de las sentencias del Tribunal Fiscal. Se dará cuenta que un mismo artículo es interpretado hasta en 12 formas distintas por las 4 o 5 salas en distintas sentencias. Entonces, ahí yo le pediría que el presidente de la Comisión de Economía, por favor, se coordine con la SUNAT un texto que sea consecuente con lo que se propone, porque este texto nos va a llevar a generar mucho más conflictos y muchas más problemas, porque todo el mundo va a decir, oye, pero esta sala lo dijo, entonces es de cumplimiento obligatorio, y el otro cliente dirá, pero esta también lo dijo, pero también es de cumplimiento obligatorio. Entonces, en ese sentido, creo que es importante crear un mecanismo mediante el cual el Pleno, es decir, la conjunción de todas las salas, se pongan de acuerdo cuál va a ser el criterio producto de las diversas sentencias, porque no existe un solo criterio que podamos absorber el día de hoy, y eso aliviaría muchísimo la situación de muchísimos contribuyentes que se encuentran en muchas oportunidades acogotados por la SUNAT y muchas veces por interpretaciones antojadizas que realizan los auditores o que realizan las intendencias regionales, que simplemente interpretan una norma como les conviene ese día, porque lamentablemente se creó un bono de productividad que involucra que cobra más quien acota más. Tiempo adicional. Le pido tiempo porque la verdad tengo un par de puntos más que quisiera tocar. En ese sentido, este tema es de vital importancia y creo que se ha tocado el punto, pero se sigue dejando una problemática abierta que va a quedar. Me pide una interrupción el congresista Falconi, yo encantado. No tengo ya concedió, congresista, las 2 interrupciones. Gracias. Bueno, yo le reitero mi pedido al congresista Guaire. Después tenemos un segundo tema que quiero pedir que se incorpore a este proyecto de ley, el proyecto de ley 3767, que propone algo que yo lo llamaría de justicia y de igualdad en el trato del nacional con el extranjero. El día de hoy, la comercialización de nuestro producto bandera, la quinoa, entre otros granos andinos, está afectada con el 18% del IGB.
pero cuando se trata de duraznos que vienen de Chile o manzanas que vienen de Chile o que vienen naranjas de Estados Unidos, esas no pagan IGB en el momento de la comercialización. Pero la quinoa peruana, nuestra quinoa, cuando va al mercado paga 18%. Y eso es realmente, no sé cómo llamarlo, es una cosa de locos. O sea, no tiene ninguna lógica, salvo que no se quiera promover el consumo de la quinoa y se quiera castigar al campesino que produce la quinoa y no se quiera que se desarrolle el producto de la quinoa. Respondiendo a qué intereses, no lo sé, pero gravar la comercialización de la quinoa y otros granos andinos en desmedro de otros granos que están liberados, como el trigo, todos aquellos que vienen de afuera están exonerados, pero los que se producen a duras penas por nuestros campesinos son gravados con el IGB, siguiendo qué lógica nadie le entiende. Entonces, en ese sentido, yo le pido también al presidente de la comisión que tenga bien incorporar íntegramente como disposiciones complementarias el contenido, que son solamente 3 artículos, el contenido del proyecto de ley 3767 presentado por la bancada de Gana Perú, que incluye en el apéndice 1 del impuesto general a las ventas, del texto único ordenado de la ley del impuesto general a las ventas e impuesto selectivo al consumo por decreto supremo número 055-99, economía y finanzas, 3 partidas arancelarias que corresponden a la quinoa, a la kiwicha y a los demás cereales andinos. Esto creo que es una reivindicación con nuestros ancestros, una reivindicación en nuestra lucha contra la desnutrición crónica que sufrimos. Debemos fomentar y no sancionar el consumo de nuestros productos. Yo creo que esto será sin ningún tipo de discusión aceptado por el presidente de la comisión. Y tenemos un tercer tema que puede pedir un poquito de silencio en la sala, señor presidente, es un poquito difícil. Puede ser que no les interese lo que uno está hablando, pero a mí sí me interesa lo que estoy diciendo y creo que a la población también. Hay un tema que viene siendo recurrente y es en la creación y fortalecimiento de monopolios que se han ido creando en relación a determinado tipo de actividades. Como una de ellas es la de comercio exterior. En el comercio exterior se crearon mecanismos durante la dictadura a efecto de favorecer a un conspicuo miembro de la dictadura fujimorista, me refiero al, bueno, pues es su socio, el señor Sandoval. El señor Sandoval fue beneficiado, entre otros, con un negocio particular que prácticamente le entregó la exclusividad de la recepción de la carga aérea en la aduana del país. Parece que los tentáculos del señor Sandoval llegan a todos, parece que llegan a todos, y debo incorporar algunos miembros también de mi bancada, porque esta situación que se viene peleando para desmantelarla, o sea, este monopolio creado a favor de una empresa que es la principal financista del fujimorismo, se mantiene el día de hoy, a pesar de que la propuesta modificatoria vino desde el Ministerio de Economía y Finanzas y a través de conversaciones, digamos, ha sido retirada en 2 oportunidades de 2 comisiones. Así viene una mano mágica y la retira esta disposición que evita que se continúe con una mafia enquistada en el comercio exterior que está perjudicando a todos los sectores y perjudicando a los exportadores peruanos, a los importadores peruanos que tienen que traer mercadería, todo en beneficio de una empresa particular. En ese sentido, yo también le voy a alcanzar al presidente de la Comisión Caso Guaire para incorpore el artículo 21 respecto a los alcances del contrato de transporte aéreo internacional de carga, que viene siendo un reclamo que se viene planteando desde hace 20 años, evitar con este monopolio mafioso instalado
en el terminal de carga, que lamentablemente en las comisiones sabe Dios cómo ha sido en 2 oportunidades excluido. Qué poderosos tentáculos tiene la compañía Sandoval, sería bueno. Para culminar. Yo simplemente pedirle a la prensa que investigue qué tentáculos tan poderosos tiene esa compañía Sandoval que manipula el 85% de la carga aérea, quieraslo o no lo quieras, igual le tienes que pagar. Ese es un impuesto a la producción nacional a favor de una empresa íntimamente vinculada a la bancada del Frente y principal financista del fujimorismo. Por eso le voy a alcanzar estas 3 propuestas al presidente de la comisión, caso Guaire, y espero que la bancada me apoye a derrotar de una vez por todas a esta mafia montesinista incursionada en el comercio exterior peruano. Gracias, señora presidenta. La mesa directiva y la representación nacional saluda a los representantes del Comité de Distritalización de Andaimarca, distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja, departamento de Huancavelica, que está en las galerías, invitados por los congresistas Walter Hacha, el congresista Carrillo y el congresista Monterola. Saludamos también a la delegación de la Iglesia del Nazareno, invitados por el congresista Hurtado Zamudio, que está conmemorando el centenario de su creación. Último orador, congresista Yehude Simón, para que tenga la palabra el presidente de la comisión. El congresista Torres me pidió, presidente. Congresista de la Torre, primera interrupción. Peléense entre usted. 2 minutos. Congresista de la Torre, 2 interrupciones. Muchas gracias, presidenta, y agradecer al congresista Yehude Simón. Creo que nadie se va a oponer a las medidas económicas que se está planteando para reactivar la economía. Pero sí, como congresista del Cusco, presidenta, quiero expresar mi preocupación por la venta de acciones o privatización parcial que se quiere hacer hasta un 40%, sobre todo empresas como Electrosureste y Egensa que están en la región Cusco. Lo transmito esta preocupación, colegas congresistas, porque realmente existe esta situación de que los servicios, tanto agua como luz, no son una mercancía, son un servicio público. Y pensamos, señora presidenta, que este tema debió hacerse audiencias descentralizadas para conversar con la población, para analizar esta situación y de esta manera evitar conflictos sociales. Por eso, quizá este tema de las empresas eléctricas se debe discutir en otro momento, analizarlo bien en las diferentes comisiones que tienen que ver, pero no así aprobarlo el día de hoy. Por eso invoco a la representación nacional sobre todo y también a los colegas que se analice bien, porque realmente en este momento en el Cusco ya hay una preocupación, sobre todo cuando estas empresas Electrosur, y Egensa son empresas económicamente rentables, es decir, son empresas que realmente tienen utilidades económicas y que están reinvirtiendo en lo que es la electrificación en toda la región Cusco. Muchas gracias, presidenta, y gracias, colega Yehude Simón. Congresista Yehude Simón. Gracias, presidenta. Evidentemente, todos queremos que el Perú tenga crecimiento económico y que necesitamos una ley. Pero esta nace mal, presidenta, porque somos un estado de sospecha y la primera sospecha comenzó con la ley Coca-Cola, que después se sacó como producto de la denuncia que hizo el congresista Dahmer, la denuncia pública, y fue la primera duda de qué estaba pasando con esta ley que se presentaba. También, presidenta, con esta ley de los parques que se pretendía darle a los terrenos que tenían que ser parques el valor registral y no el valor comercial. Segundo error. Y ahora tenemos el problema de las empresas eléctricas. Nosotros todos, hasta los estados socialistas, no sé quién piensa que los estados socialistas no plantean la necesidad de la inversión privada, hay que ver a China. Hay que ver cómo Cuba se ha abierto también para la inversión privada. Pero una cosa es la inversión privada limpia
no tramposa, que pague sus impuestos, que no se favorezca pequeños grupos, y otra cosa es una inversión privada ciertamente que no trabaja de manera transparente y siempre es la beneficiada. Entonces, reiteramos, Presidenta, de que todos en el Perú, no sé si todos los partidos políticos, pero la gran mayoría de partidos políticos sabemos que sin inversión privada no hay desarrollo, que la inversión privada es fundamental para el país. Pero tenemos también que definir cuál es el rol del Estado. ¿Un Estado con rol social o un Estado con rol empresarial? Y tenemos que hacer el conjunto, la comunicación entre las dos partes. Por eso es que vinieron con éxito lo que significó las alianzas público-privados. En el caso de la electricidad, hasta este momento todas las empresas eléctricas del Estado son positivas, porque tienen una tarifa social y porque además dan buen servicio, y porque además ya hay un 20% de inversión privada en las empresas eléctricas. Por ejemplo, en el caso de Lambayeque, Electronorte es una empresa exitosa. Por lo tanto, me parece muy bien que deberíamos profundizar más este tema para poder tomar decisiones. Se puede plantear, Presidenta, por ejemplo, que así como se apoya a los empresarios, en el proyecto de ley debería incluirse, corregirse la deficiencia entre resultados y rentabilidad de las empresas y lo que van a recibir el cliente, el beneficiario, el que hace compras al cliente, para rebajar los precios de las mercancías que comercializan en la misma proporción de la disminución de los costos que originan los efectos de las normas contenidas en la fórmula legal aprobada por la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera. Por ejemplo, se proporciona mayor liquidez a las empresas en los primeros años de realizar la inversión, al permitirles una mayor depreciación del 20% aplicable a edificios, construcciones realizadas en el 2014, 2015 y 2016. Tiempo adicional. La reducción de la caja fiscal por la aplicación de las medidas tributarias mencionadas significará una menor recaudación del orden del 0.2 del PBI, cifra que no resulta significativa si se tiene en cuenta su efecto en el empleo o el ingreso de los trabajadores. La propuesta es, Presidenta, que en el mismo nivel que se le rebaja a las empresas, deberá rebajarse los servicios al cliente, de tal manera que sepamos de que se está beneficiando no solamente la empresa, sino también el cliente. No se puede, tiene que entenderse cuál es el rol del Estado, si el Estado quiere tener un rol social o quiere tener un rol empresarial. Por lo tanto, Presidenta, este proyecto de ley merece más estudio. Cuando se dice que las empresas del Estado fracasan, hay que tener en cuenta, por ejemplo, lo que significó Petroperú en el país. ¿Cómo es posible que a Petroperú, el propio Estado, le deba 1.000 millones de soles producto de los beneficios que tiene la Amazonía? Si Petroperú recibiría lo que le corresponde, téngalo usted por seguro que Petroperú sería la empresa más eficiente de este país. Lo reitero, Presidenta, asumo la propuesta hecha por el congresista Rimarachín para que se vea una cuestión previa. Habiendo concluido el rol de oradores, tiene la palabra el congresista Guaire, presidente de la Comisión de Economía. Congresista Guaire. Señora Presidenta, me pide una interrupción el congresista Bruce, si usted lo permite. Congresista Bruce. Gracias, Presidenta. De acuerdo al Consejo Nacional de Competitividad, el Perú tiene sobrecostos logísticos en comercio exterior 3 veces más caro que los países desarrollados. Los puertos son mucho más eficientes, pero esa eficiencia se ha quedado en el intermedio en operadores logísticos, entre ellas almaceneras. Estas almaceneras, en el caso de transporte aéreo, forman un monopolio que cobran lo que quieren a los medianos y pequeños importadores. Por eso es que iniciativas como la que ha sugerido el congresista Daniel Abugataz son correctas.
Desde el momento en que se puede establecer mayor transparencia en estos tratos con las almaceneras, esos ahorros finalmente van a terminar en el consumidor final. Actualmente esos ahorros que ha ganado el Perú se lo están quedando estas empresas haciendo millonarias utilidades. La propuesta que ha hecho el congresista Huatas va en el sentido correcto para que sean los consumidores finales los que se beneficien y no estas empresas monopólicas. Gracias, presidente. Congresista Casio Guaire. El congresista Lescano me ha pedido la siguiente interrupción, si lo permite usted, señora presidenta. Congresista Lescano. Presidenta, yo quería hacer uso de la palabra. Hay varios puntos de carácter económico que perjudican al país, pero solamente me voy a referir al artículo número 2, en el asunto de la depreciación acelerada. En vez de depreciarse, presidenta, la aplicación de las normas para efectos tributarios en 20 años se está haciendo en 5 años, con lo cual el país va a perder 700 millones de soles. Solamente en este caso. En el IGB, igualmente, están ampliando los plazos y ahí serán decenas de millones de soles también que el país va a perder y no va a poder hacer, señora presidenta, una serie de obras que necesitamos en salud, en educación y otras materias. Y a pesar de eso, a través de las AEPP seguimos entregando dinero a los privados. De tal manera que sería bueno, presidenta, que este asunto primero se pueda discutir en comisiones como ya se ha planteado. Congresista Guaire. Ya le han enviado el documento. Señora presidenta, luego de haber concluido el rol de oradores y haber escuchado todos los puntos de vista de los señores congresistas, alcanzo a la mesa directiva algunas aclaraciones que hice también en mi intervención inicial, y pueda por favor leerlo lo que he alcanzado el documento. Se va a dar lectura a las modificaciones remitidas por la comisión. Adelante, relator. Precisiones al texto sustitutorio del dictamen recaído en el proyecto de ley 3690. Artículo 16. Artículo 104. Formas de notificación. Literal E, inciso 1. Por las formas establecidas en los incisos B, C y F del presente artículo. En caso que los actos a notificar sean los requerimientos de subsanación regulados en los artículos 23, 140 y 146, cuando se emplee la forma de notificación a que se refiere el inciso C, esta podrá efectuarse con la persona que se constituya ante la SUNAT para realizar el referido trámite. Artículo 18. Incorporación de la 13ª disposición complementaria final de la ley número 29.230. Incorpórase la 13ª disposición complementaria y final de la ley 29.230, ley que impulsa la inversión pública y regional y local con participación del sector privado, conforme al siguiente texto. Comillas 13ª. Variaciones por mayores trabajos de obra. Tratándose de un proyecto que incluya la ejecución de una obra, el valor total de los mayores trabajos de obra no debe exceder del 50% del monto de la obra considerado en el convenio inicial suscrito con la entidad. Lo dispuesto en el párrafo anterior se aplica a los convenios que se suscriban a partir de la entrada en vigencia de la presente disposición. Disposición complementaria final, 9ª. Recomposición del capital social. Las empresas que, estando dentro del ámbito del título 3 de la presente ley, pierdan el porcentaje mínimo establecido en el artículo 22.
Disposiciones complementarias modificatorias. Primera, modificación de la segunda disposición complementaria modificatoria de la Ley 30.056, ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial, que modifica la 32ª disposición complementaria final de la Ley 29.951. Modifícase la segunda disposición complementaria final, disposición complementaria modificatoria de la Ley 30.056, ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial, ley que modifica la 32ª disposición complementaria final de la Ley 29.951 en los siguientes términos. Comilla segunda, modificación de la 32ª disposición complementaria final de la Ley 29.951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013. Disposiciones complementarias transitorias sexta, procedimiento de tasaciones. Establécese en un plazo de 3 años, contados a partir de los 30 días hábiles siguientes a la vigencia de la presente ley. Congresista Casio Guaire Chuquichaico, presidente de la Comisión de Economía. Señores congresistas, se va a consultar la cuestión previa planteada por el congresista Rimarachín para que el presente proyecto pase a las comisiones de Presupuesto y de Vivienda. Los congresistas se servirá marcar su asistencia para proceder a votar. Bien, en estos momentos, tal como lo ha anunciado la titular del Poder Legislativo, Ana María Solórzano, la representación nacional procede a registrar su asistencia a fin de realizar la posterior votación de la cuestión previa planteada por el congresista Jorge Rimarachín, en el sentido de que el proyecto de ley 3690, que propone una norma que establezca medidas para promover el crecimiento económico, pase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República y también a la Comisión de Vivienda y Construcción. Es importante señalar que tras un amplio debate respecto del dictamen aprobado en mayoría en la Comisión de Economía con una fórmula sustitutoria, pues se trataba también de una iniciativa del Poder Ejecutivo, ha generado opiniones a favor y en contra de esta iniciativa legislativa. Algunos de ellos señalaron que podría generar una menor captación de recursos para el Estado. No obstante, otros parlamentarios indicaron que se trata de dar más facilidades en beneficio de la depreciación para las construcciones, eliminar trabas y generar también mayor inversión y desarrollo en el país, entre otros aspectos. Este proyecto de ley que establece medidas para promover el crecimiento económico contiene varios capítulos y títulos, uno de ellos referido a las medidas tributarias para promover el crecimiento económico y el régimen especial de depreciación para edificios y construcciones. En ese sentido, los alcances del régimen especial de depreciación indican que a partir del ejercicio gravable 2015 los edificios y las construcciones se podrán depreciar para efecto del impuesto a la renta, aplicando un porcentaje anual de depreciación del 20% hasta su total depreciación, siempre que los bienes sean destinados exclusivamente al desarrollo empresarial.
Los contribuyentes que utilicen el porcentaje de depreciación establecido en el presente capítulo deben mantener cuentas de control especiales respecto de los bienes materia del beneficio, detallando los costos incurridos por avance de obra. Para efecto del régimen especial de depreciación establecido en esa norma, son de aplicación las normas contenidas en la Ley del Impuesto a la Renta y su reglamento en cuanto no se opongan a las normas previstas en este capítulo. No están afectos al impuesto los sujetos que no hayan iniciado sus operaciones productivas, así como aquellos que las hubieran iniciado a partir del 1 de enero del ejercicio al que corresponde el pago. En este último caso, la obligación surgirá en el ejercicio siguiente al de dicho inicio. Sin embargo, en los casos de reorganización de sociedades o de empresas, no opera la exclusión si cualquiera de las empresas intervinientes o la empresa que inició sus operaciones con anterioridad al 1 de enero del año gravable en curso. Se va a proceder a declarar el cierre de la asistencia. En estos supuestos, la determinación y pago del impuesto se realizará por cada una de las empresas que se extingan y será a cargo, según el caso, de la empresa absorbente, la empresa constituida o las empresas que surjan de la extinción. Han registrado su asistencia 105 congresistas. Al voto, la cuestión previa planteada por el congresista Rimarachín para que el proyecto de ley regrese a la Comisión de Presupuesto y de Vivienda. Bien, luego de registrar su asistencia, los congresistas presentes en este recinto parlamentario proceden entonces a realizar la votación respectiva con relación al planteamiento del congresista Jorge Rimarachín en el sentido de plantear la cuestión previa para que el proyecto de ley 3690 pase a las comisiones de presupuesto y de vivienda, a fin de poder ser reevaluado y mejorada la propuesta legal. Es importante señalar que esta iniciativa legislativa del Poder Ejecutivo también ha contado con opiniones a favor y en contra de diversas instituciones. En el caso del Ministerio de Economía y Finanzas, puntualizó que esta propuesta es para la reactivación económica basada en dos ejes importantes. El primero, que propone medidas de corte tributario, y el segundo, orientado a la promoción de la inversión y mejora de la competitividad. No obstante, algunos artículos... Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Algunos artículos han sido cuestionados y es lo que ha generado un amplio debate por parte de la representación nacional. Han votado a favor 31 congresistas, en contra 71 y una abstención. La cuestión previa ha sido rechazada. Se va a votar con la misma asistencia el proyecto con las modificaciones remitidas por el presidente de la Comisión de Economía. Al voto. Luego de realizar la votación de la cuestión previa y haber sido rechazada, se procede entonces a realizar la votación del proyecto de ley en sí, con las correcciones ya leídas por el relator del Pleno del Congreso, las correcciones enviadas por el presidente de la Comisión de Economía. Decíamos entonces que el MEF, durante la sustentación a fines del mes de agosto del año en curso, precisó que la propuesta
Tiene por objeto la reactivación económica basada en dos ejes importantes. El primero, proponer medidas de corte tributario y el segundo, orientado a la promoción de la inversión y mejora de la competitividad. En el caso de la Cámara de Comercio de Lima, entre las instituciones que han emitido opinión, expresó su preocupación respecto a la obligación del cobro del impuesto a la transferencia de activos fijos. También el Colegio de Arquitectos del Perú señala que la modificación del artículo 19 debe garantizar el crecimiento urbano ordenado, la conservación y la protección de la ecología y el medio ambiente, así como generar una propuesta imparcial a los intereses del sector construcción, priorizando las áreas verdes de la ciudad y el bienestar de la población. Votación cerrada. Han votado a favor 64 congresistas, en contra 15 y 25 abstenciones. Más, congresista Balqui, rojo. No, verde. Verde. Congresista Wilder Ruiz, verde. Han votado a favor 66 congresistas, en contra 15 y 25 abstenciones. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio del proyecto de ley 3690. Tiene la palabra el presidente de la comisión, el congresista Casio Guaire. En vista de que ha sido la votación por mayoría, que continúa con la segunda votación. Atendiendo a la solicitud del presidente de la Comisión de Economía, con la misma asistencia, marcar votación. Se va a votar la exoneración de la segunda votación. Bien, a pedido entonces del presidente de la Comisión de Economía, el congresista Casio Guaire, tras ser aprobado en primera votación el proyecto de ley 3690, que propone establecer medidas para promover el crecimiento económico, ha solicitado se realice la exoneración de la segunda votación, la consulta a la representación nacional para tal fin. Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada.
Han votado a favor 31 congresistas, 64 en contra y 5 abstenciones.